Así lo quería ver, pidiendo cacao, rezando y manipulando a los mermados que aún creen en las mentiras de un enfermo que se dedicó a destruir todo un país. Porque Maduro convoca a vigilia y a marchas ante ejercicios militares de Estados Unidos en Trinidad, y eso después de una cadena de oración, así mismo como lo escucha, un bochinche que montó con pastores buscando ayuda hasta en el último rincón posible. Le da igual si es Dios, si es el de abajo o si es el árbol de Game of Thrones. Tanto es así que el tirano se puso a cantar Imagine de John Lennon en medio de su rebaño. Pero durante toda la parafernalia, el psiquiatra loco, Jorge Rodríguez, se preparó un discursito trillado para contraatacar narrativamente con unos supuestos juristas. Y digo supuestos porque nadie que defienda a una narcodictadura se puede etiquetar como jurista y así replicarle al presidente Trump y al secretario de Estado Marco Rubio. Y en medio del velorio del régimen, como si se tratara de una jugada anticipada, María Corina Machado insta a funcionarios a desobedecer órdenes represivas y que no ataquen a su pueblo. ¿Por qué? Porque de eso y más hablamos el día de hoy, domingo 16 de noviembre de 2025. Su servidor, como siempre, Augusto Navarro, en su espacio que se llama Apolítico. Comenzamos. Y mientras Washington afirma su estrategia, define sus objetivos y actúa con la precisión quirúrgica del Caribe, al otro lado del tablero, en un palacio rodeado de ruina y propaganda y también de mucha desesperación, el narcodictador Nicolás Maduro hace lo mejor que sabe hacer: gritar al vacío para ocultar su miedo. Este sábado Maduro convocó a 6 estados del oriente venezolano a una vigilia y a una marcha permanente. Un intento torpe, casi patético de simular fuerza popular, cuando en realidad lo que intenta es fabricar un escudo humano ante la posibilidad de que el hemisferio finalmente le cobre todas sus deudas. Evocó fervor patriótico, banderas en alto, fusión popular, militar, policial, la hipotenusa. Una liturgia vacía que solo convence a quienes dependen de una caja de clap o un bono de $5 para sobrevivir. Su llamado no es defensa nacional, es supervivencia personal. El motivo de su sobresalto es claro. Estados Unidos anunció la reanudación de los ejercicios militares en Trinidad y Tobago, a apenas 11 kilómetros de la costa venezolana. Esto como parte de la arquitectura de seguridad del Caribe. Un movimiento coordinado, legal, público y en alianza con un país soberano del Caribe. No es una provocación, es geopolítica básica. Es defensa hemisférica, es un Estado trabajando. Pero Maduro acorralado, incapaz de enfrentar su propia culpa en el auge del narcotráfico regional, lo transforma todo en un sermón delirante. Habló de barcos imperialistas, de amenazas militares irresponsables, de que Estados Unidos quiere invadir a un pueblo cristiano. Sí, cristiano. Como si la religión fuese un escudo antibombas o un argumento militar. Como si él, que preside cárceles secretas, fosas comunes, centros de tortura, fuese de repente el pastor de Sudamérica. Un tipo que solo cree en la brujería, por cierto, ahora queriendo acercarse a Dios, al que él desprecia un día sí y el otro también, rompiendo cada uno de los mandamientos. Esto no es retórica, es miedo disfrazado de épica. Una vigilia y una marcha permanente en las calles con la bandera de Venezuela en alta. La gran vigilia y la gran marcha de las banderas. La convoco desde Caracas. Y es una tarea que les doy desde aquí. Y es una tarea que les doy desde aquí a todas las fuerzas populares, sociales, políticas, militares, policiales, a todas las fuerzas de la patria, a no caer en provocaciones en ningún momento, pero a movilizarse con fervor patriótico para decirle: ¡fuera de aquí, barcos imperialistas! ¡Fuera de aquí, amenazas militares! ¡Venezuela se respeta! Porque mientras él denuncia amenazas, la realidad es que Estados Unidos está entrenando con un país vecino y soberano y lo está haciendo a plena luz del día. Nada clandestino, nada improvisado, nada fuera de la legalidad internacional. Lo que de verdad la aterra no es un ejercicio militar,
es lo que esos ejercicios representan dentro del contexto de la operación Lanza del Sur. Para Maduro, Trinidad y Tobago dejó de ser un pequeño archipiélago a pocos kilómetros de la costa, porque ahora es una plataforma que, combinada con el despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe y la presión constante del Comando Sur, cierra el cerco geoestratégico alrededor de su propio régimen. Por eso, su discurso de ayer estuvo cargado de alarmas, ese tono telepredicador en pánico, porque sabe, lo siente, que esta vez no está ante una operación psicológica. No es un rumor, ni es una amenaza diplomática. Esta vez hay un portaaviones nuclear frente a su costa, frente a nuestra costa, destructores en posición y un presidente estadounidense que dijo públicamente: ya me decidí. Mientras tanto, el único que parece querer desencadenar acciones violentas no es Estados Unidos, que actúa dentro de una misión hemisférica contra el narcotráfico, sino el régimen de Venezuela, que ha convertido a nuestro país en una base de operaciones criminales, un santuario para cárteles de droga y un actor desestabilizador en toda la región. Al final, el chavismo denuncia lo que teme: no que Estados Unidos vaya a invadir Venezuela, sino que la época de la impunidad absoluta se está acabando. Porque cuando el hemisferio se reorganiza, cuando los aliados se coordinan, cuando el crimen organizado es degradado a su justa categoría de enemigo armado, los narcos, disfrazados de jefes de Estado, empiezan a temblar. Y hoy, después del memorándum clasificado, del USS Gerald Ford, del Lanza del Sur, de los ataques quirúrgicos contra embarcaciones y del ya me decidí, señores, Maduro está temblando. ¿No me cree? Y entonces, ¿por qué un tipo que solo pacta con el de abajo, para no mencionarlo, horas antes organiza esta pantochada para pedir ayuda, una ayuda que no está por darse? In the mighty name of Jesus. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, yo decreto que protege el presidente de esta nación, proteger toda la tierra de Venezuela. Incluso como usted me ha mostrado un sueño, usted va a echar al enemigo. El enemigo no se acercará, él siempre será glorificado. Yo he decretado hoy victoria 3 veces en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Thank you. Estoy muy contento que estén pastores, pastoras, pueblo de Dios, nosotros hijos de nuestro Señor Jesucristo, amparados por Él, guiados por Él, llevamos su fuerza, llevamos su verdad, vamos por su camino, Él viene con nosotros. Y desde aquí pedir las bendiciones para Venezuela, pedir las bendiciones para nuestro pueblo y unir el poder de la oración de todo nuestro pueblo y de todos los pueblos de nuestra América. Y le envío un mensaje muy especial a nuestros hermanos de las iglesias cristianas de los Estados Unidos de Norteamérica. Unámonos en Cristo para que reine la paz, el entendimiento, la concordia, no el odio, no la guerra. Que suenen las campanas de la alegría para que llegue la paz a toda la América. Me voy reenergizado, repotenciado y fortalecido en mi fe, en mi oración y en nuestra unión sagrada. Y Dios es nuestra victoria siempre. Entre rezos, símbolos y discursos místicos, el tirano intentaba proyectar calma, pero revela algo más profundo: temor, vulnerabilidad y un país atravesando una tensión histórica. Y entonces, la política se mezcla con lo sagrado, no por fe, sino por supervivencia. El video es del 14 de noviembre de 2025, de hace un par de días, durante el encuentro de oración por la paz en el Palacio de Miraflores. Maduro se reunió con líderes cristianos evangélicos para pedir bendiciones ante las presiones de Estados Unidos, incluyendo contra el cártel de los soles. Pero la cosa no queda allí, porque las últimas horas del régimen son para enmarcar, tipo bar. También tuvo su momento para pedir una insurrección del pueblo de los Estados Unidos en su afán de que todo el mundo voltee a verlo y sienta lástima por un genocida que no ha sentido lástima por nadie nunca. Y es que el narcoterrorista Nicolás Maduro llama a los estadounidenses a salir a las calles y protestar contra el presidente Trump, a quien tacha de loco que quiere bombardear países. Pero todo el discurso fue un llamado abierto a la insurrección contra el presidente Donald Trump. Este es un fragmento. Es el pueblo de Estados Unidos a quien me dirijo en este momento.
frente a estos 100 juristas de 34 países para decirle: paren la mano enloquecida de quien ordena bombardear, matar y llevar una guerra a Sudamérica, al Caribe. ¡Detengan la guerra! ¡No a la guerra! Y el pueblo de Estados Unidos tiene que jugar un papel estelar en este momento para detener lo que pudiera ser una tragedia para toda nuestra América. Detengan la guerra, no a la guerra. Sale de la misma boca sucia de quien se empeñó en reventar a nuestro pueblo y librar una guerra en contra de nosotros, en contra de la disidencia y en contra del sentido común. Operación Tuntún es que la llamaban, ¿no? Les parecía gracioso amedrentar a la población, a la gente desarmada, sembrar el terror en el ciudadano común, secuestrar, torturar, liquidar a quien le provocaba. Ahora jódete, Maduro. Jódete una y mil veces y usted me perdonará la palabrota. Pero ese genocida no merece redención, no merece perdón. Destrozó demasiadas familias y las sigue destrozando porque no ha parado. Y nadie se merece algo así por pensar distinto. Detengan la guerra, no. Lo que hay que hacer no lo puedo decir, Maduro, porque me cierran el canal. Pero impunes no pueden salir de todo lo que han hecho. Ni impunes ni ilesos. Como dijo María Corina, fuiste tú, Maduro, quien comenzó la guerra. Nosotros solo esperamos que sea el presidente Trump quien pueda pararla. Y como si el guión de esta crisis hemisférica necesitara un momento de surrealismo absoluto, entonces después el dictador decidió cantar Imagine de John Lennon en medio de una movilización militar, cívico, popular, fundamental, lo que sea que inventa, y bueno, en fin, al frente de su rebaño. No fue una metáfora, no fue un gesto espontáneo, fue exactamente lo que parece. Un intento desesperado de convertir una canción de paz en una cortina de humo para ocultar el cerco que se cierra sobre él. Sobre una tarima y frente a sus simpatizantes descerebrados, movilizados por obligación o por necesidad, el tirano entonó Imagine All the People mientras hacía el signo de paz con los deditos, igual que Cilia, justo cuando acababa de ordenar la activación de comités civiles con funciones paramilitares y mientras denuncia que Estados Unidos pretende bombardear e invadir Venezuela. Pero ¿para qué describírselo, verdad? Si usted lo puede ver. Segundo punto de trabajo. Peace, peace, peace. Hacer todo por la paz. Como decía John Lennon, ¿no? Alfred Nazaret, ¿cómo era la canción de John Lennon? Imagine us people. Mira, son jodedores, vale. Qué canción tan bella. La letra, para las más jóvenes, busquen la letra. Es una inspiración para todos los tiempos, es un himno para todas las épocas y generaciones que dejó John Lennon como regalo a la humanidad. Que viva la memoria eterna de ese gran poeta y música, John Lennon. Ese contraste, esa contradicción brutal, es el síntoma más claro de que el régimen perdió la línea divisoria entre la propaganda y la realidad. Porque mientras Estados Unidos sostiene una operación militar perfectamente definida, pública, legal y enfocada exclusivamente en expulsar a los narcoterroristas del hemisferio, Maduro pretende convertir su crisis interna, fabricada, alimentada y financiada por su propio aparato corrupto, en una especie de videoclip emocional con música de John Lennon de fondo. Es un intento infantil de apropiarse de la palabra paz, mientras que el país al que tiene sometido acumula miles de desapariciones forzadas, centros de torturas activos, alianzas con grupos criminales designados como terrorista y un polvo blanco que fluye por los puertos y aeropuertos como si fuera la mercancía oficial del Estado, que lo es. No hay Imagine que maquille eso, Maduro. Cuando pides hacerlo todo por la paz, como decía John Lennon, lo hace sabiendo que la única razón por la que Estados Unidos ha desplegado destructores, aeronaves y el USS Gerald Ford frente al Caribe es precisamente para enfrentar una amenaza que se origina en territorio venezolano,
la consolidación de cárteles, guerrillas y redes asociadas al régimen, responsables de inundar de drogas y violencia a toda la región. El tiranillo incluso decretó, y lo dijo en nombre de Dios Padre Todopoderoso, la paz para Venezuela y el Caribe, claro que sí, Maduro, cuando salgan de allí. Una frase rimbombante, casi sacada de un sermón improvisado, que intenta agregarle una página espiritual a una realidad que él ya no controla. Por eso, el contraste es tan violento. Washington actúa con estrategia y Maduro, actúa con karaoke. Estados Unidos persigue objetivos concretos. Maduro persigue la ilusión que cantar Imagine hará olvidar que el país lleva 3 meses en alerta militar por una amenaza que él mismo sembró durante 20 y pico de años, o que en todo caso la personifica él. El chavismo insiste en que Estados Unidos quiere sembrar un conflicto, pero Estados Unidos, en su propia doctrina, en sus propias declaraciones y en sus propios despliegues, está haciendo exactamente lo contrario: desmantelar un sistema criminal que ha desestabilizado al continente entero. Los únicos que hablan de bombardeos, invasiones y una supuesta guerra contra un pueblo cristiano son los voceros del régimen, quienes no creen en nada. Los mismos que, mientras entonaban canciones de paz, movilizaban aparatos civiles, militares, paramilitares, para así consolidar su control territorial. La escena de Maduro interpretando a John Lennon no fue un gesto de humanidad, es un síntoma, el síntoma de un liderazgo que ya no sabe qué hacer ante una realidad geopolítica que se volvió más grande que su propaganda. En otras palabras, cuando el poder real habla con portaaviones, el poder falso recurre a canciones. Y Jorge Rodríguez, líder de la Asamblea Nacional Chavista que ellos inventaron y mano derecha del narcoterrorista de Maduro, pide a un grupo de juristas internacionales que lleven al presidente Trump y al secretario Rubio ante la Corte Penal Internacional para que sean encarcelados. Y adivine qué, sí, unos cuantos sinvergüenzas se unieron al llamado. Esas mentiras y sus ulteriores consecuencias no persiguen otro objetivo que la forma máxima de agresión para promover en Venezuela un cambio de régimen, sustituirlo con un solo fin, y lo dicen de manera descarada los representantes del imperialismo estadounidense. En este encuentro podamos lograr un grupo de trabajo para elaborar conjuntamente una denuncia penal ante la Corte Internacional Penal contra el presidente Trump, Marco Rubio y todo quien resulte autor material o intelectual, directo o indirecto, de los delitos descritos al comienzo de esta lucha. Porque hablando él de descaro, luego, en una fase posterior de ese discurso, dijo abiertamente que el respaldo de su legitimidad son más de 30 procesos electorales. Como si nadie supiera que, empezando con ese despreciable sujeto como presidente del CNE, fue que perfeccionaron la ilusión de las malayas elecciones en dictadura, donde votar no es sinónimo de elegir, sino formar parte de un circo mayúsculo. Y claro, esto delante de unos cuantos sinvergüenzas internacionales extranjeros que se prestan para intentar legitimar a una narcotiranía. El chiste se cuenta solo. Y es que la líder opositora María Corina Machado dirigió un mensaje a los venezolanos en estas últimas horas y en particular a quienes cumplen órdenes del régimen de Maduro, a quienes llamó a bajar las armas y cesar los ataques en contra del pueblo. Ojalá sea así, pero yo por esos tipitos disfrazados de militares no pongo ni un centavo. En un audio difundido en su cuenta de X, Machado sostuvo que el rugido de esta tierra que exige libertad crece y resuena dentro y fuera del país, afirmando que 30 millones nos rebelamos ante un régimen criminal que va de salida. Denunció que el país entero vive bajo secuestro. Tiene como rehenes a nuestros héroes, los presos políticos y a todo un país secuestrado, dijo María Corina. Agregó que el gobierno nos ha separado de nuestras familias, el régimen. Nos asfixian, internacionalmente matan de hambre a nuestra gente. La dirigente también apeló directamente a los cuerpos de seguridad y a los militares que sostienen al chavismo. E insisto, por esos no pongo ni un centavo. Según dijo María Corina, en el fondo, los peores rehenes son aquellos a quienes obligan a ejecutar esta barbarie, los que obedecen órdenes infames, arruinando la vida de sus propios hermanos. Señaló que muchos de ellos se sienten culpables, no pueden mirar a los ojos
ni a sus hijos, ni a sus madres. Yo creo, María Corina, que esos no tienen madre. ¿Es esto lo que quieren para su propio pueblo? María Corina pidió escuchar los testimonios de la hija de Luis Mendoza, por ejemplo, lo pusimos acá en el programa, un ciudadano que fue secuestrado por el régimen en el estado Trujillo, en el que entre gritos de dolor aseguraba su niña que le arruinaron su infancia. ¿Se acuerda cuando colocamos ese video? Bueno, a los funcionarios les lanzó una pregunta directa. ¿Es esto lo que quieren para su propio pueblo? ¿Dormir en paz tras cometer esta crueldad? ¿Es este el futuro que quieren para sus hijos, para sus familias, para su país? La dirigente sostuvo que el llanto de esta niña es el llanto de toda Venezuela, de tus propios hijos, y advirtió que quienes continúen sosteniendo la represión cargarán con las consecuencias. Tenlo muy claro, esos gritos de dolor no te abandonarán jamás. Retumbarán cada noche en tu cabeza si no actúas ya en este preciso momento. Mensaje a García. Machado llamó a las fuerzas de seguridad a cambiar su posición frente al país. Bajen las armas, no ataquen a su pueblo. Tomen hoy la decisión de acompañar la libertad de Venezuela cuando llegue la hora precisa. Afirmó que ese momento es inminente. Lo que va a ocurrir es inminente y la posición que cada uno tome marcará su vida para siempre. Advirtió que la historia, la ley y el pueblo venezolano serán sus jueces y les pidió acompañar al país cuando llegue el cambio. Llegada la hora, salgan a abrazar al pueblo, a su pueblo. Finalmente, instó a los funcionarios a elegir entre ser parte de la transición o quedar identificados con la represión. Sé un héroe y no un criminal. Sé un orgullo y no una vergüenza para tu familia. Sé parte del futuro luminoso de Venezuela y no de la ruina que la tiranía destruyó. Machado cerró su mensaje afirmando que el país está a las puertas de un nuevo escenario. Este día que se acerca, únete a nosotros, Venezuela y tus hermanos, te esperamos. Que por cierto, hay fuertes rumores por allí en redes sociales de ciertos periodistas diciendo que María Corina se fue del país. Pues bien, más tarde vamos a profundizar en eso. Saludos especiales el día de hoy para Humberto Osorio, para Yuri López, para Alonso Barbosa y para Eduardo Ortiz. Todo esto por sus respectivas membresías y renovaciones. Un compromiso que ustedes toman que a su vez nos compromete a nosotros a seguir aquí día tras día en la batalla de las ideas, importantísimo, y en la información. De igual manera, quiero agradecer a Omar Blanco por su aporte mediante los Super Thanks y a Mario Benedetti. Gracias, Mario, por tu inmensa generosidad, y no solo con esta plataforma, sino en muchas cosas que haces en silencio. Gracias totales. Comenta, dale like y comparte este video. No te cuesta nada y nos ayuda muchísimo. Los botones están acá abajo. Es rápido, es gratis y marca la diferencia. Si no lo has hecho, chequéate ahí, suscríbete y sigamos peleando juntos. Señores, ay señores, libertad o nada, porque seremos libres.